Vamos a ir sacándole igual más datos al doctor, Sí. que está con nosotros en el piso, precandidato a diputado nacional, el doctor Carvajal. Le vamos a ir sacando más datos para conocer más. ¿Cuántos años tiene el doctor? 56. 56 años. Así que me sentí identificado por la música. Por la disco, música, claro. retro, Música claro. ¿Bailaba en la época? Sí, siempre fui bastante poco flexible, digamos, pero siempre bailé también, digamos, porque... Bien. No fue, Sí, digamos, ¿A qué un gran boliche? bailarín. No era, ha sido lo un gran mío era bailarín. más una cuestión de buena voluntad que de idoneidad natural para el baile. ¿Algún boliche que se acuerde? Sí, claro, Mitchell, en la ciudad de Goya, Corrientes, fue el boliche que... Y bueno, después ya de más grande, en Corrientes también, estaba Cacosí, y finalmente Caramba, acá en Formosa, Caramba, que fue caramba. como Gran mi conocido, última gran. excursión bolichera, digamos. Después Claro. ya me retiré de las pistas. Está bien. ¿Iba a levantar o No, iba a jamás, bailar? jamás. Iba solamente a bailar. Bien. Bien. Iba de levantar. ¿Será? Nunca. Era de fácil, viste que hay gente que aunque no baile por ahí, le es más fácil, digamos, la llegada con las chicas. Bueno, es que la verdad es que ahora ha cambiado mucho. Cuando yo era joven, la verdad es que el baile era mucho, más que nada, un modo de acercarse y de buscar pareja, Bien. ir de levante. Claro. Ese era el objetivo, en realidad, más Ya que lo que bailar. estaban flojitos, estaban complicados entonces. Claro, y después siempre esperando porque más o menos 3:30 de la mañana ponían las músicas lentas y entonces esto daba el approach. Era la ahí. época de los lentos. Era la época de los Ya en mi lentos. época de boliche, un solo tema lento que era al final Claro, para correrse claro, el ya boliche, está. nomás ya era Nosotros ese. era media, por lo menos cuando yo era adolescente, era hasta las 3:30 música disco y de 3:30 a 4 era la música lenta, que era bueno. En el 88 vino a Formosa y acá conoció a algunas personas, ¿no? Sí, vine acá, sí, yo me casé con una formoseña, Sí. tengo 4 hijos formoseños, después me separé y bueno, ahora estoy nuevamente en pareja con otra formoseña también, de origen chaqueño, pero formoseña. No tiene Así. sangre de quebracho, dijo el ministro No, no González. tengo sangre de quebracho, por suerte, no, parece que la verdad es que es un discurso muy peligroso el que ha iniciado el Consejo del COVID y recién lo escuchaba al candidato del modelo formoseño, el representante Alberto Fernández en la provincia, criticándome justamente por no ser formoseño, ¿no? Y la verdad que me parece de mal gusto por varios motivos. En primer lugar, porque tendría que mirar hacia su propio gobierno, que hay un montón de personas que no son. Pero lo más grave es realmente que es un mensaje xenófobo, muy propio de un gobierno autoritario y sectario como el que tenemos, pero además también tiene un costo económico, porque imagínate un empresario de Santa Fe o de Córdoba que está pensando en invertir a la provincia y los máximos representantes del gobierno desprecian a quienes no son de la provincia por el detalle. Entonces la verdad es que es preocupante, más allá de que aparte mienten. Yo lo escuchaba recién al representante de Alberto Fernández Patri justamente, no sé si son parientes o no, pero piensan igual. Decir de que viví más tiempo, que no conozco el interior de la provincia. Yo la verdad que vine a Formosa el año 88, es decir, si bien me reconozco correntino porque viví mi adolescencia y mi niñez ahí, y culturalmente esto es importante y uno tiene que estar orgulloso de sus orígenes, vivo en Formosa hace más de 30 años, entonces que se mienta de esta manera, la verdad es que preocupa porque demuestra la baja calidad que tiene el debate político, ¿no? Buena recepción justo hablando de esto, ¿no? Porque si hay algo que siempre recalcan es no conoce los barrios, no conoce el interior, no conoce. Era algo así de lo que estaba en el Sí, discurso la verdad es que, reitero, lo molesta la mentira. Si fuera cierto, también de última lo reconocería y podría igualmente ser candidato. Pero aparte es una falsedad que aprovechan el control de los medios públicos para instalar mentiras. La recepción de la ciudadanía es muy buena, tanto en el interior de la provincia, que he recorrido de punta a punta y voy a seguir recorriendo en estas semanas que quedan de campaña y después de la campaña también, como lo vengo haciendo desde hace muchos años en realidad. La verdad es que la recepción en todos los casos ha sido muy, muy positiva. Por supuesto que hay gente que no acepta nuestra propuesta o acompaña al gobierno, pero siempre con mucho respeto y con mucha consideración personal de parte de los ciudadanos.
Así que en esto la verdad es que es una satisfacción, porque pese a esta campaña sucia que se está realizando, veo que la ciudadanía no está cayendo en esta trampa, y en el ciudadano formoseño hay un espíritu de respeto y de democrático que por supuesto no está en la gestión del Consejo del COVID. ¿Ya venía analizando hace mucho la posibilidad de una candidatura o de inmiscuirse en la política, pese a que previo a su labor, digamos, sí, jurídica? La verdad es que no, la verdad es que como decía, yo tuve militancia política durante muchos años, hasta más o menos el año 2000, que ahí yo me retiré de la militancia activa partidaria, y la verdad es que no, mi intención honestamente y mi convicción era que iba a terminar mi vida profesional siendo juez de la nación, para lo cual estudié, me preparé y rendí infinidad de concursos. Pero bueno, la verdad es que también esto llegó a un límite con estas designaciones como subrogante, que si bien tenía la perspectiva de continuar quizás muchos años, no era lo que yo quería, porque quería definitivamente ser un juez permanente, y como vi que estas posibilidades se alejaban, porque hay un gobierno autoritario también en el orden nacional que exige tener prácticamente un carné de afiliación para ser designado juez, entonces vi esta posibilidad cada vez más difícil de que se concrete. Y en paralelo la realidad de la provincia y del país, donde estamos yendo claramente hacia un sistema autoritario en el orden nacional, y en la provincia directamente se ha instaurado un modelo absolutamente concentrado, autoritario, y que bueno, ahora en la campaña a su vez viene cayendo a niveles de indignidad y de falta de mesura, y el uso de la mentira como arma política, que realmente ya es asqueante, ¿no? Entonces, frente a esto, sentí la necesidad de dar la pelea política para poner un freno a todo esto. Ahora, doctor, usted me decía, tenía otras proyecciones como juez subrogante, y yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, el gobierno, usted dice, pedía carnet de afiliación prácticamente para seguir creciendo como juez o en la carrera judicial. Yo me pregunto, ¿no lo hacen todos los gobiernos esto de querer manejar un poco la cuestión judicial? Sí. Sí. El poder tiene esta vocación siempre de querer manejar. Por eso es tan importante los contrapesos de poderes. El poder tiene una tendencia natural a esto. Ahora, la cuestión es que tiene que ver quién lo frene. El problema que tienen estos gobiernos es que han perdido los controles, ¿sí? Por eso es la importancia que tiene que haya personas de distintos signos políticos en los otros organismos. Fíjate lo que pasa con la designación del Procurador General de la Nación. Como la Constitución exige una mayoría especial de 2/3, ha resultado imposible ponerse de acuerdo en designar una persona que le dé garantía a todos los sectores. Entonces, se produjo la vacante en la época de la presidenta Cristina Fernández, no se alcanzó consenso. Luego, durante el gobierno de Macri, 4 años, tampoco se logró alcanzar el consenso. Ahora llevamos casi 2 años del gobierno de Alberto, digamos, el gobierno de Alberto, pero en realidad no lo dejan usar ni el micrófono, ¿no? Parece igual que Fernández Patri, que no lo dejan hablar en sus propios actos, digamos, ¿no? Son muy parecidos, la verdad. Esta gestión tampoco han logrado designar al procurador general. ¿Por qué? Porque se requiere 2/3, y esto habla de una patología en nuestro sistema político, donde parece que solamente se puede gobernar si se tienen mayorías absolutas. Y la república es lo contrario. La república, que es lo que queremos construir, lo que vamos a construir en Argentina y en Formosa, requiere buscar acuerdos. Nosotros, cuando lleguemos al gobierno, nos vamos a sentar a hablar con los amigos justicialistas, con los buenos, porque los hay, y los vamos a invitar a buscar los puntos de acuerdo. Por supuesto que a los autoritarios, a los mentirosos, los van a quedar afuera del sistema político. Pero a los muchos justicialistas que hay, que son razonables y honestos, por supuesto que hay que sentarse a conversar y a dialogar. ¿Quién sería el justicialista acá en Formosa honesto? Bueno, hay muchos seguramente, infinidad. Yo no los conozco, bueno, por ahí pero no debe están, haber. Pero no, quizás no están en el gobierno, pero yo no tengo duda. A ver, el justicialismo es un movimiento político que ha hecho sus aportes a la historia de la nación, y hay que respetarlo y hay que valorizarlo. Yo lo que le digo a los amigos justicialistas, el justicialismo tiene muy alto valor la lealtad. Y yo lo que les pido a los justicialistas es que en estas elecciones sean leales.
pero que sean leales a los valores del justicialismo, a la justicia social, ¿sí? Esas son las banderas que tienen que levantar los justicialistas. Y claramente este gobierno está muy lejos de esas banderas. Este es un gobierno que le puso 5.000 pesos a los pobres para que no pudieran entrar a la provincia. Este es un gobierno que le ha disminuido los sueldos a los empleados públicos a través del brutal ajuste del impuesto inflacionario. Este es un gobierno que persigue a sus propios ciudadanos. Entonces, la verdad que esto de justicialista no tiene nada. Acá lo que hace falta es que los justicialistas se den cuenta que tienen que ser leales, no a este gobierno, sino a los valores que pregonó el partido históricamente. Y si es así, yo los invito a que encuentren en Juntos por Formosa Libre el camino a través del cual vamos a construir una democracia participativa, donde por supuesto todos los que creemos en los valores de la democracia, la libertad y la justicia social, vamos a tener un espacio de debate y de participación. ¿Está costando salir un poco de esta formalidad como ex juez? Sí, la verdad que fue un cambio de escenario duro, pero bueno, yo también ¿Lo están ayudando? ¿Tiene asesores? Sí, bueno, uno tiene algún timing y algunos amigos que tienen más experiencia en estas cuestiones electorales, sí. De todo modo, digamos que yo he sido un juez distinto, porque si ustedes recuerdan mi paso en la gestión, yo me manejé todo el tiempo a través del mecanismo de las audiencias públicas, estableciendo el contacto directo con los ciudadanos que iban a reclamar justicia. Esto lo hice en todos y cada uno de los casos. Por ejemplo, cuando tuve que resolver el caso de Rincón Bomba, no lo hice encerrado en mi despacho, lo hice invitando a las comunidades y a los abogados y a los representantes a venir a la sala de audiencias del juzgado y expresar en forma oral. Cuando había un conflicto de corte de ruta o de lo que sea, también yo no resolví nunca sobre la base del expediente, resolvía sobre la base de las partes presentes en la audiencia. Por lo cual tengo este entrenamiento de escuchar a los ciudadanos. Lo hice cuando estuve en la función judicial, que normalmente en la práctica suele ser una función muy alejada de los ciudadanos porque el expediente impedía el contacto entre el juez y las personas, pero a través del mecanismo de las audiencias yo mostré que se puede hacer una justicia distinta en contacto con la ciudadanía. Lo hice aquí y lo hice en los No es una metodología muy usada por el Poder Judicial en general, para digamos, nada, ¿no? Pero yo lo primero que hice en Formosa, y pueden preguntárselo a los empleados del juzgado, porque me acompañaron mucho en eso que parecía una locura, lo primero que hice fue convertir la vieja biblioteca en una sala de audiencias. Y lo logré, y los empleados me ayudaron, y se pusieron el overol, y lo armamos. Y cuando llegué en Cespeña, los 6 meses que estuve en Cespeña, yo para fin de febrero había convertido una mesa de entrada llena de basura en la sala de audiencias, también con el apoyo de los empleados que entendieron la importancia que esto tiene, porque la sala de audiencia es el lugar donde se escucha a la gente. Esto yo ya lo hice de la función judicial y por supuesto que creo que es el modelo que con mayor razón hay que aplicar en el escenario político. ¿Cómo se hace para no mezclar la ideología política con algunos fallos? La ideología política siempre va a estar presente. Lo que no está presente es la ideología partidaria. La ideología, ¿cuál es mi ideología? La que establece la Constitución. Esa es. Todos mis fallos están imbuidos de la ideología política, liberal, democrática y participativa que tiene la Constitución Nacional. Ser imparcial, y yo les puedo asegurar que he sido un juez imparcial porque no es cierto lo que dice el Consejo del COVID de que yo siempre fallé en el mismo sentido. Hay muchas acciones que yo les rechacé a los abogados, varias. ¿Sí? En otra, por ejemplo, el amparo que finalmente lo resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se presentó acá y yo dije, esto no es competencia mía, se va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte lo aceptó. Con lo cual todas mis decisiones, todas, fueron convalidadas siempre por los organismos superiores, lo cual demuestra que jamás ninguna de estas resoluciones estuvo influida por una cuestión de tipo partidario. Ahora, que hay una discusión ideológica, es cierto, la discusión ideológica es entre el modelo autoritario, fascista, que tiene el Consejo del COVID, que es quien gobierna la provincia, y la Constitución Nacional, porque el problema de ello es que acá hay un sector de la vida política nacional que en Formosa es todo el gobierno y en el orden nacional es un sector del gobierno
que quieren tirar la Constitución a la basura. No les gusta la independencia del Poder Judicial, quieren controlar al Poder Igual eso Judicial. lo logran porque el Poder Judicial, o gran parte del Poder Judicial, se adapta a eso. También es cierto, sin si los ninguna jueces duda. no se hubiesen adaptado a eso, a la influencia del poder político, muchas cosas no hubiesen sucedido en este país. Lo digo, te estoy dejando acá el libro Recuerdos de Sí, Berlín. sí, acá lo tengo. Y yo esto lo digo, sin ninguna duda. Los jueces en Formosa, pero en otros lugares del país, no se nos pide demasiado, ¿eh? Sin embargo, siempre parece de que nada alcanza para que los jueces sean independientes. Entonces, claro, ser independiente a veces tiene costos. La verdad es esa. Pero cuando uno acepta ser juez, tiene que aceptar los costos que implica ser independiente y ser imparcial. Yo les pido a los jueces de Formosa que tengan un gesto de dignidad y de valentía. Hasta ahora no los han tenido. El Superior Tribunal de Justicia ha dictado un fallo vergonzoso, una de las páginas más tristes, patéticas e indignas de la historia judicial del Estado democrático. No hablo de la dictadura porque ahí sí ha habido mucho, pero del Estado democrático, el fallo que dictó el Superior de decir nosotros no vamos a controlar al poder, es haber derogado la Constitución, es haber dicho en Formosa no existe el Poder Judicial, nosotros somos empleados administrativos del Consejo del COVID. Eso ha dicho el Superior Tribunal. ¿Qué queda para los jueces inferiores frente a un superior que se arrodilla ante el poder? ¿Qué queda para los jueces frente a que cuando un juez toma resoluciones muy mesuradas, como me pasó a mí, se desata una andanada de ataques mediáticos, salvajes y mentirosos por parte de este organismo que ejerce la suma del poder público? Obviamente que hay miedo de perder el cargo. Ahora, el problema es, tienen que empezar a preguntarse los jueces si es más importante el cargo o la dignidad personal. Usted sabe que yo ayer lo escuchaba a Facundo Manes, candidato por el radicalismo. Él dice en sus discursos que él no tiene nada que ver con el PRO, que no se alinea a eso, no es un pensamiento que a él lo defina políticamente, pero sí dentro de la UCR sí. De hecho, él dice, soy candidato a la UCR. Y ayer hablaba y decía, la verdad que tiene muy buena llegada con la gente, por lo menos por lo que se ve en el centro del país o en ciertos videos que yo he podido ver cómo le recibe la gente. Él dice, busco la construcción de un país por encima de la grieta. Sí. Ni pro-kirchnerismo ni anti-kirchnerismo, por encima, si no nos embrutece, bueno, tiene su teoría con respecto a eso. Algo muy ambicioso. Claro, y yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, ayer mientras escuchaba, le respondía yo desde el otro lado de la televisión y decía, ¿será que es lo que la sociedad quiere? ¿Será que la sociedad quiere salir de la grieta? Me pregunto, porque está tan polarizado todo. Algunos dicen peronismo versus antiperonismo, otros dicen kirchnerismo versus antikirchnerismo. Bueno, pero digo, está tan polarizada. ¿Será que la sociedad quiere salir de la grieta? Yo creo que la sociedad sí quiere salir de la grieta. Lo que creo es que hay muchos políticos que se sienten cómodos con la grieta. Pero yo creo que la sociedad sin duda. Aparte yo te diría lo siguiente, salir de la grieta no sé si es posible, lo que sí es imprescindible hacerlo, porque no tenemos futuro mientras sigamos discutiendo en los términos que plantea el oficialismo o algunos sectores del oficialismo. Sin ninguna duda que hay que superar la grieta. La grieta aparte es falsa porque es maniquea, es decir, muestra posiciones extremas que son absolutamente falsas. La verdad es que las sociedades democráticas se construyen y mejoran sobre la base de dos cosas: el conflicto, ¿sí? El conflicto, suele haber una mirada negativa sobre el conflicto y los gobiernos autoritarios claramente tienen una mirada negativa al conflicto, pero el conflicto es muy positivo. El conflicto es lo que hace que las sociedades avancen y mejoren, y el conflicto es lo que hace que se produzca la movilidad social. El problema es cómo se resuelven los conflictos y cómo se tratan los conflictos. Nosotros en la provincia tenemos un gobierno que es absolutamente incapaz de gestionar un conflicto. Fíjate lo que pasa con las comunidades aborígenes. Las comunidades aborígenes hacen un corte de ruta y no va nadie del gobierno a hablar ni a escuchar lo que tienen para decir. ¿Qué hace el gobierno? Nada. Pone un par de policías y no los escucha. Entonces esto no es gestionar el conflicto. Gestionar el conflicto es escuchar y ver cómo se llegan a puntos de acuerdo. Vuelvo a mi experiencia en el juzgado aquí, cuando hacíamos las audiencias. Yo hice muchas audiencias entre las comunidades originarias y el gobierno de la provincia, que iban los funcionarios del ICA, iba el defensor del pueblo mandato cumplido, iban a las audiencias.
Y ahí yo le generaba el ámbito de encuentro y escuchaban los reclamos de las comunidades y logramos en reiterados casos el levantamiento de las medidas y la satisfacción de algunos de los reclamos, no de todos, pero sí cuando vos escuchás y ves que tienen 10 reclamos y le explicás que hay 8 que no se pueden, pero que hay 2 que se pueden, y se da contención y se le da respuesta a los ciudadanos, la sociedad empieza a manejarse de otra manera. Esa es la discusión real. Lo otro, en la grieta hay enormes mentiras. A ver, calificar al gobierno nacional como de contenido progresista porque protege a la minoría o porque ha dado algunos derechos indiscutibles a la comunidad LGBTG, la verdad es que es una falacia. Eso no los convierte en progresistas cuando en un montón de otros aspectos son un gobierno absolutamente reaccionario, conservador y autoritario. Han usado estas cuestiones para sacar chapa de progresistas. Ser progresista implica escuchar a los ciudadanos. Ser progresista implica generar ámbitos de discusión, de debate y de participación de la ciudadanía. Ese es el verdadero contenido del progresismo. Estos son simplemente unos conservadores que cuando tuvieron plata distribuyeron un poco de los fondos del Estado, pero que cuando se encontraron que había que gobernar en serio, son absolutamente inútiles y no saben ni siquiera comprar vacunas. Ahora es difícil, digamos, gestionar el conflicto y gobernar en un consenso por encima de la grieta cuando, según su discurso, no hay nada positivo de lo que haga el gobierno. No, yo no digo que no haya nada positivo, ¿eh? Yo digo, históricamente algunas cosas han hecho. Por algo han ganado algunas elecciones, más allá de la trampa electoral que tiene la provincia con esa ley de lemas que la cambian de un día para el otro cuando les sirve, o después la vuelven para atrás, o la reelección indefinida y el uso de los fondos públicos de manera indecorosa para mantener las campañas. Pese a todas esas trampas electorales, en algún momento tuvieron alguna capacidad de gestión de gobierno. El problema es que la perdieron. Sí, hace tantos años que están gobernando que hoy no saben gobernar. Hoy el Estado no existe en el interior de la provincia. Yo los invito a que vayan, si tienen oportunidad, hasta el lejano oeste, a Ramón Lista, vayan a las comunidades. El Estado está ausente. ¿Saben qué es lo único que hay? Presente policía. La policía sí. A la policía la mandan a trabajar a toda la provincia, abusando también de los cuadros policiales a los cuales se les pide que cumplan funciones para los cuales no están entrenados y que no es su función natural, pero les están haciendo hacer de todo a la policía, cuando la labor de la policía, muy digna y muy necesaria, que es la prevención del delito, hoy ha quedado en un costado y lo que se hace es obligarle a los policías a controlar a la propia sociedad que ellos integran. ¿Cuál fue el objetivo, doctor, de esta reunión o foto con Mauricio Macri, con Lustó, con Larreta? Bueno, ¿fue con algún objetivo en particular? Fue, en realidad no hubo, con el que tratamos una cuestión particular fue con el ex juez federal, el doctor Ricardo Gil Avedra, que es un prestigioso abogado y activo dirigente de la Unión Cívica Radical, con quienes sí tuvimos una reunión de trabajo técnico para evaluar por qué vía vamos a encarar la acción para impedir que se siga con la reelección indefinida sobre la base de esta decisión, de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que la reelección indefinida viola el sistema republicano y que hace de que la Constitución de Formosa viole los pactos internacionales. ¿Jurídicamente tiene salida esto? Sí, sin duda. Lo pregunto porque fueron muchísimos los que intentaron. Claro, pero hasta ahora no había. Si yo fui uno de los que lo intentamos en el año 99, yo fui apoderado del radicalismo y llegamos hasta la Corte Suprema, y en ese momento la Corte Suprema de la Nación no se pronunció sobre el tema, entendiendo que era algo que debía resolverlo la provincia. Pero esto ahora ha cambiado. Porque este dictamen de la Corte Interamericana dice de que viola la Convención de Derechos Humanos, la reelección indefinida, porque afecta al sistema republicano. Por lo cual, en realidad ya esto es una realidad jurídica en el país, que las reelecciones indefinidas son violatorias del sistema interamericano de derechos humanos. Si se sigue avanzando con esto, se va a estar violando el pacto y esto va a generar responsabilidad. Una de las propuestas va a ser entonces trabajar
No, esto lo vamos a hacer a principio del año que viene, vamos a estar presentando las acciones judiciales, se está evaluando cuál es el mejor camino procesal para hacerlo, pero vamos a iniciar la acción para impedir de que la misma persona sea eternamente gobernador, porque como bien dice la Corte Interamericana, y aunque se lo quiera negar, lo cierto es que esto afecta al sistema republicano de gobierno. Así que esto es... Pero respondiendo a la pregunta, decía, esta sí fue una reunión técnica. Lo otro, en realidad, yo aproveché que me habían invitado algunos medios nacionales a participar, que me pareció importante porque los medios nacionales se siguen mucho en la provincia y fundamentalmente en el interior. Así que me pareció un medio importante y aproveché para reunirme con todos estos referentes nacionales que siguen con mucha atención la situación de Formosa. ¿Conviene hoy una foto con Mauricio Macri, con el expresidente de la Nación? Yo no hago esa especulación. La verdad que yo tengo respeto institucional. El ingeniero Mauricio Macri es un expresidente constitucional que terminó su mandato, que obtuvo un resultado electoral muy decoroso y digno, más allá de que le tocó perder, como pasa en el sistema democrático, pero yo no, la verdad es que no entro en ese tipo de especulaciones, si me suma un voto más o menos. Yo vengo del radicalismo, por supuesto que no soy del PRO, porque no lo soy, pero estamos trabajando juntos en la provincia y lo estamos haciendo muy bien, porque tenemos un montón de coincidencias en las cuestiones esenciales de así. ¿Cuál es el modo de trabajar en política que tiene que ver con la democracia, con la participación ciudadana? Después tendremos proyectos o cuestiones concretas que nos sentaremos a discutir y podremos tener visiones coincidentes o no, pero esto de nuevo tiene que ver cómo resolvemos los conflictos y cómo damos las discusiones políticas, pero en los valores esenciales del sistema democrático y republicano estamos de acuerdo. Yo me siento muy cómodo con esta alianza, debo mencionar también a los amigos del MIT, del Movimiento de Integración y Desarrollo, que también son parte de esta alianza, que están trabajando comprometidos, y también sectores justicialistas que nos acompañan, como el señor Raúl de la Tabla, que públicamente ha expresado su apoyo a esto, como muchos otros compañeros justicialistas que a veces desde atrás, y no se animan a decirlo públicamente porque a veces trabajan en el Estado, etcétera, y entonces saben que si expresan públicamente su apoyo van a tener problemas, porque es un gobierno muy salvaje y autoritario que sanciona, pero que me hacen saber la coincidencia en estos valores esenciales. Después digo, podremos tener muchas discusiones y es saludable. Las discusiones, vuelvo a lo mismo, las discusiones y el conflicto son parte esencial del sistema democrático. Ese eslogan voy a usar en mi casa ahora con mi marido. Los conflictos son necesarios, es la base de la democracia, de la convivencia. Pero es también pero es así, si una pareja no discute sus problemas y trata de superarlo y no los verbaliza, es difícil pasar, se queda el enojo, el resentimiento. Claro. Bueno, esto pasa con las sociedades. Pero bueno, tenemos que aprenderlo porque venimos de un modelo donde parece que lo único que funciona es el orden si tenemos un jefe. ¿Es verdad que sigue concursando para juez, como así lo denunció la diputada Graciela Parola? ¿Puede explicar eso? La verdad, sí, lo voy a explicar diciendo que le recomiendo a la señora Parola que agarre los libros y empecemos a estudiar para evitar hacer papelones. Miren, cualquier persona, aunque yo fuera diputado, en el pleno ejercicio del cargo, o más, como pasa con muchos jueces que están en ejercicio de su cargo y se presentan como candidatos a otro cargo. El concurso es solamente eso. No hay absolutamente ningún tipo de incompatibilidad, ¿se entiende? Es decir, la incompatibilidad es solamente en el momento en que hay que aceptar el cargo. Son decenas de casos, todos los días, en todos los concursos vos vas a tener, hay un concurso para juez de cámara y el juez de primera instancia se presenta al concurso. Obviamente nadie puede ser juez en los dos lugares, pero ahí no hay incompatibilidad. Ahora, el día que le proponen ser juez de cámara, tiene que renunciar a ser juez de primera instancia y asume esto. Exactamente lo mismo pasa con una diputación, con una senaduría o con cualquier otro cargo. Por lo cual, la verdad es que yo no tendría ninguna incompatibilidad de ningún tipo para presentarme en los concursos y seguir rindiendo los concursos si quisiera. ¿Se entiende? Siendo ya diputado. Siendo ya diputado, inclusive. Es más, yo puedo ser electo diputado y voy a seguir estando, porque yo estoy en algunas ternas, ¿sí? Propuesto ya, por lo cual potencialmente podrían decirme, mirá,
¿querés ser juez ahora? Y bueno, en este caso yo le voy a decir, no, mira, no quiero ser porque me eligieron diputado. Pero podría dejar, pero digo, si lo eligen, podría dejar la diputación y volver a ser juez. Por supuesto, no hay ningún inconveniente, porque solamente en el momento en que se produce la aceptación, en ese momento uno empieza a estar en incompatibilidad. Yo, de hecho, por eso, para poder aceptar la candidatura, antes de aceptar la candidatura, tuve que renunciar a ser juez. ¿Se entiende? Porque obviamente si yo aceptaba la candidatura y después renunciaba, ahí iba a estar en incompatibilidad. Pero la verdad es que es parte de una campaña sucia muy burda, muy inexplicable, porque por lo menos que estudien, si quieren hacer campaña sucia, que estudien. Pero lo único que se busca en realidad es generar confusión y engañar a la ciudadanía, lo cual realmente habla más de lo que ellos son que de mí. Lo que Juan dice Pedro dice más de Juan que de Pedro, ¿no? ¿Sigue esperando que Gabriela Nemes se sume a ustedes? Sería interesante, la verdad que yo creo que fue una oportunidad perdida de haber que se haya integrado, que hayamos competido dentro de las PASO, que eran las distintas opciones. No lo quiso hacer, tendrá sus razones, a mí no me gusta hablar de las decisiones que toman otros dirigentes políticos. Yo lo que sí digo es que nosotros estamos constituyendo un frente alternativo al gobierno y este frente tiene que ser necesariamente amplio. Vamos a estar con las puertas abiertas para todos los sectores que quieran integrarse y el único requisito es compartir esta visión de la necesidad de construir una sociedad democrática y participativa. Y todos quienes compartan estas ideas, respetando nuestras diferencias y nuestras historias, van a tener un espacio en este frente que es Juntos por una Formosa Libre, cuyo objetivo es en estas elecciones ponerle un freno a este gobierno autoritario, demostrarle de que no pueden seguir por este camino, obligarlos a cambiar el rumbo en estos 2 años y disputar la gobernación en las próximas elecciones. ¿Tiene aspiraciones políticas dentro de la provincia? Yo tengo la aspiración de ser parte, de seguir siendo parte y de construir un espacio político que pueda sustituir a este gobierno, que es necesario reemplazarlo, porque esto ya no es un gobierno, es un régimen. Y en consecuencia, por esto mismo que vos decías, lo que ha hecho es centralizar el poder, porque aparte tienen mayoría absoluta en la legislatura, han destruido el poder judicial, lo han domesticado, y en consecuencia no hay república, nosotros no tenemos Estado de Derecho. Hoy ni siquiera tenemos poder ejecutivo, seamos conscientes de eso. No tenemos poder ejecutivo, no hay ministro de salud, ¿sí? Y no hay ministro de salud para manejar la pandemia, digamos. Olvidarte de lo que son los hospitales en el interior, que son un estado de abandono total y absoluto, porque ni siquiera, si vos no tenés ministro, no se mueven los expedientes de las tramitaciones, todo se retrasa, pero no les importa nada, todo pasa, lo que sucede, lo único importante es lo que sucede en el 5º piso, el resto de la provincia no existe para ellos. En consecuencia han olvidado todo esto y no hay capacidad de gestión. La gestión de gobierno se limita a dar conferencias de prensa, eso es lo único que hace el gobierno, habla y habla. Bueno, antes no teníamos ni esto, Nosotros como periodistas, le digo, jamás una conferencia de prensa. Es cierto, pero quizás en esa época hablaban menos, pero hacían más. Ahora hablan y no hacen nada en ningún lugar. El Estado está ausente en la provincia, salvo para gestionar el Estado policial y que haya los pobres agentes de policía que lo tienen en la entrada de cada una de las localidades pidiéndole documento a la gente. Doctor, esto del poder político concentrado en un solo partido, obviamente tiene que ver también con elecciones legislativas que no siempre fueron muy buenas para el radicalismo o para la oposición formoseña. Se hace un poco mea culpa. Yo a veces discuto mucho por eso, porque de verdad es importante la disparidad dentro de la legislatura. Y a veces pareciera ser que se focalizan en la gobernación, en sacarlo a Gildo Infran, y la verdad que tiene que haber otra estrategia electoral, digamos, o estrategia política. Ir por la gobernación, ante eso tenemos que equilibrar un poco la cuestión de la legislatura. Hay que ir por las concejalías, por cada uno. Claro, está bien, yo voy a decir esto, dos cosas, si me permiten. No, lo primero que tengo que decir es que sin duda que la oposición tiene que hacer una autocrítica y en algún punto yo creo que la ha hecho.
Creo que la invitación que me hicieron a mí, que no vengo de la militancia activa y que de hecho vengo de otro momento de mi vida, que llegué a esto casi casualmente, diría, más allá que lo hago con gran compromiso, tiene que ver con esa autocrítica, ¿sí? Si tuvieron que recurrir a una figura externa para poder hacer este proceso electoral que estamos llevando adelante, es porque indudablemente hubo fallas en la oposición. Ahora, digamos una cosa también, no es fácil ser oposición en esta provincia. No olvidemos que acá muchos dirigentes que eran radicales han sido comprados por el gobierno, ¿sí? Muchos dirigentes que estaban en el interior que han sido comprados porque el poder de la billetera ha sido inmenso y han logrado esto. No es fácil ser opositor en una provincia con un sistema. Le digo, mi madre es una ferviente militante radical del interior. Estoy de acuerdo. Se ha descuidado mucho también a los militantes radicales del interior. Sin ninguna duda, y yo estuve recorriendo... No le voy a indilgar a usted porque usted está recién ahora en la cuestión activa, pero ¿no? por eso te digo que pero yo en algún momento también me alejé de la política, también un poco desengañado por estas peleas internas que tenían los partidos opositores. Pero lo que digo es, esta autocrítica es necesaria, hay que empezar a cambiar, creo que hemos empezado a cambiar y el compromiso que tenemos a futuro es seguir cambiando y mejorando estas prácticas. Yo recepto lo que vos decís, es así, me lo han transmitido, digo de nuevo, también no es fácil serlo, porque ser dirigente, si tu mamá es dirigente, lo sabrá. No llegó a ser dirigente, era simpatizante, está bien, pero digo... En algunas localidades del interior, ser dirigente implica andar caminando por la calle con un cartel de opositor en la frente, que tus hijos no consigan trabajo, que no tengas posibilidad de trabajar en el Estado, que el intendente no te asfalte tu calle porque por ahí viven los opositores. Todo eso implica. Si tenés un campo, no te dan el tractor para llegar a tu campo si sos opositor. Entonces, no es fácil. Entonces, digo, autocrítica, cambio y mejora, pero también un manto de piedad a los muchos dirigentes opositores de distintos partidos que han venido aguantando estos 30 años de autoritarismo, de presión y de uso de la billetera para comprar voluntades. Hay muchos que pese a todo eso aguantaron estas presiones y es sobre cuya base ahora estamos construyendo este proyecto alternativo. Sin duda que terminó la época de ser opositores para pasar a ser proyecto alternativo. ¿Hubo autocrítica, por eso lo llamaron? Sí, me dice el doctor del otro lado. Yo voy a hablar después, debería invitarlo a los dos. Usted debería estar acá con nosotros haciendo la nota también, el doctor Carlos Ligue está del otro lado. Ahora, más allá de este aire fresco que también a nosotros nos sorprendió cuando nos enteramos que usted iba a ser precandidato con también la Mili Maciel, ¿tiene que haber también en otros lugares este aire fresco? Porque también, a ver, se critica mucho... a la eternidad que quizás pueda tener el gobernador Infran, con otros ministros también, con otros diputados, pero también dentro del espacio tenemos a un Burzaile y a un Ayenov que también hace mucho tiempo están. ¿Se necesita un cambio generacional? Sin ninguna duda, bueno, la verdad que nosotros acá los dos son personas relativamente jóvenes, pero es cierto que tienen muchos años de mandato. Sí. Está bueno que la menciones a Mili porque también la conformación de nuestra lista tiene mucho que ver con esta propuesta de reforma. Mili Maciel es una mujer joven, profesional, destacada en su lucha. Es abogada, pero también es productora ganadera, es comerciante. Entonces, la presencia de Mili, aparte de ser una gran militante, no es casual, sino que tiene que ver justamente con mostrar de que acá hay una alianza que está renovando su oferta. El candidato a primer suplente para diputado nacional es Daniel Atanasio, que es un dirigente de Las Lomitas. Mili también es de Las Lomitas, o sea, son personas del interior. Las Lomitas pensé que era Florinda. No, Mili es de Las Lomitas también, en realidad es de más aún adentro, creo que es Fortín Soledad, no me acuerdo cuál es el lugar donde ella nació, o sea, conocen la realidad. Daniel Atanasio también es de Laguna Yema, Daniel. Él es un hombre que viene de la docencia con las comunidades indígenas, es concejal en Laguna Yema, también conoce el interior de la provincia. Y bueno, la segunda suplente que es de el MIT, que también es docente, la señora Ocampo, también una figura que viene desde otro lugar. Digo, toda esta lista muestra una renovación. Y por supuesto que hay que seguir avanzando, y yo creo que la lista de diputados provinciales que se conforme
también tiene que ser la expresión de una renovación. Esto no quiere decir de que haya que tirar a nadie por la ventana, ¿eh? Porque la verdad es que también hay que aprovechar las experiencias que tienen estos dirigentes. Naidenov es un hombre que desde una provincia como Formosa, que está lejos, etcétera, ha logrado posicionarse en el escenario nacional. Ricardo Burjaile también es un dirigente importante porque también ha logrado posicionarse en el orden nacional y además lo hizo desde antes de ser político. Entonces, lo que a mí me parece es que todos, en un proyecto grande como el que tenemos que construir, hay espacio para todos. Tenemos que estar los que estamos y queremos sumar más. Queremos sumar más radicales, más gente del MID, más gente del PRO y más compañeros justicialistas que se sumen a este proyecto de transformación de la provincia, que el único requisito de pertenencia para estar en este proyecto es tener vocación democrática, vocación republicana y vocación participativa. No es necesario que estemos de acuerdo en todos los detalles y en todos los proyectos, es necesario que estemos contestes en que queremos una provincia productiva. Queremos ciudadanos, no queremos súbitos del gobierno. Queremos una provincia donde vuelva a haber algodonales, queremos una provincia donde vuelva a haber bananeros, queremos una provincia donde la producción primaria de la verdura esté a full y todo lo que comamos los formoseños en el plato nuestro surja de la producción formoseña. Queremos que haya industrias en la provincia. Este gobierno le cierra la puerta a las industrias, le pone freno. Primero que son incapaces de haber gestionado gasoducto, por ejemplo, o provisiones eléctricas del modo correcto. Hace 40 años que gobiernan y vayan a mirar si el parque industrial está en condiciones óptimas para producir. No está, sigue estando, no hay gas. No han logrado hacer un gasoducto para proveer de gas. Entonces, ¿qué provincia productiva quiere? Nosotros queremos que vengan industria, queremos que haya empleo privado y queremos que el empleo público sea jerarquizado y sea capacitado. Quienes estén de acuerdo con esto, vamos a construir el proyecto alternativo y más allá de que después tendremos algunas discusiones puntuales. Bueno, la gente acá pregunta por la cuestión del modelo económico. ¿Tiene más o menos...? ¿Sí? Esto, claro que sí. La provincia tiene que empezar a estimular fuertemente el modelo productivo. Este modelo que hoy está absolutamente abandonado, pero no es que está abandonado. Acá hubo una decisión política de destruir el sistema productivo para que todos dependamos del Estado. Este es un gobierno que no quiere producción. Eso igual, es macabro, pero es así. Los números lo indican. Hay 400 hectáreas de algodón plantadas en una provincia que llegó a tener miles de hectáreas de algodón. Sí, la situación, la ganadería es uno de los pocos aspectos que en los últimos años... ¿Sabe que a mí, yo he entrevistado a mucha gente, ha pasado por acá, de ambos lados. En realidad el PJ todavía no ha venido. Desde hace un par de años no quieren venir. Por lo menos Ramiro no ha querido venir desde no. 9 años, chicos, estamos, nunca vino. Sí. Pero bueno, ponerle para ser más democrático, digamos que participaron todos, digamos. Por ahí algunos son medio reticentes a venir. Son medio miedositos, sí, ¿viste? Tienen a querer venir. Pero yo he escuchado muchas veces esto de la cuestión de ir para adelante, que la provincia era así, y digo, ¿por qué cuesta tanto salir adelante? En el discurso es tan fácil. Porque no hay vocación política de hacerlo. Y porque, a ver, esto, hay que destinar fondos públicos a esto. Doctora, a mí me cuesta entender que alguien sea, no sé, hasta con maldad tome decisiones políticas que impliquen un cambio de vida para peor hacia la gente. Me cuesta creer que haya políticos que tomen las decisiones pensando en joderle la vida a la gente. Lo hacen, ¿sabes por qué? Porque lo único que les interesa es conservar el poder. Entonces, todas las medidas que toman, observarlo y vas a ver que todas las medidas que toman tienen como único objetivo conservar el poder. Entonces, ¿cómo vos conservás mejor el poder, según ellos, teniendo a la gente sometida? Entonces, para tenerla sometida la tengo que tener de empleada estatal. La persona que pasa a trabajar en una empresa privada y deja de depender del gobierno, pasa a tener autonomía. Y eso es lo que no quieren. Decime qué política consistente han tenido para lograr la erradicación. ¿Cuántas industrias se han radicado en la provincia? Yo lo pongo siempre ejemplo, me impresionó mucho el señor que es el dueño de la empresa Manao, que es un ejemplo de emprendedurismo nacional, que decía que estaba buscando una locación en el norte del país para instalar una fábrica.
Yo si era el gobernador de la provincia, me tomaba un avión de línea, no pagaba los $20.000 que pagan para ir ahí viajar comodito, me tomo un avión de línea, me voy a Buenos Aires y me voy a hablar con este señor y decirle, señor, ¿qué necesita para venir a Formosa? ¿Qué necesita? Dígame y se lo conseguimos y ponemos una fábrica acá que puede tomar 500, 300 o 1000 empleados, no sé. Yo no vi que ningún funcionario de la provincia haya ido a hablar con este señor. Capaz que no viene, pero la gestión la tenés que hacer y ir y demostrarle que tenés vocación. Acá lo que te cuentan los empresarios es que no vienen acá y con qué se encuentran, con un consejo del COI que le va a decir, no, vos no venga porque vos sos correntino, vos sos chaqueño, no venga a invertir porque acá no tenés sangre de quebracho, así que no traiga la fábrica de Manoa acá. Pues encima tiene nombre brasilero, seguramente también odian a los brasileros, entonces no debe querer que venga. ¿Qué? Decime, este señor que es de provincia de Buenos Aires, ¿va a venir a invertir acá si sabe que el ministro solamente acepta gente que tenga sangre de quebracho? Y el señor nació en provincia de Buenos Aires y nunca vio un quebracho en su vida. Entonces, nada es casual. Hablar mal de la gente de otras provincias en Formosa es un acto de cerrar las puertas para que vengan inversores de otras provincias. No hablemos ya de otros países, pues te imaginas que si les molesta que venga gente de otra provincia, donde quiere venir un paraguayo o un brasilero a invertir, quizás que el Consejo del COVID lo mete preso por el solo hecho de ser brasilero, porque eso es lo que hacen, es lo que dicen. Y lo escrachan públicamente que viene un brasilero a quedarse con los bienes formoseños, no sé qué pueden decir. Entonces, te das cuenta que sí son actos de perversidad, porque nada es casual. Todo sucede porque ellos quieren. Pero usted me dice que, por ejemplo, no sé, las últimas elecciones a gobernación, que estuvo el doctor Bogado y el licenciado Caluc, como en la fórmula, creo que Infran sacó el 68% más o menos. Casi el 70%. Usted me dice que esa base es todo porque son empleados públicos. Son varios motivos. No, yo no digo que no, evidentemente tienen su gente que están contenidos y habrá, yo no digo que no. Yo fíjate que yo no hablo de fraude. No digo que no pasen cosas, etcétera, pero yo creo que el problema no es ese. Sí hay una trampa electoral. La reelección indefinida es una trampa electoral, ¿sí? El sistema de ley de lemas, así más como está ahora, habiendo impedido. Ustedes recuerden lo que hizo el gobierno cuando existió la posibilidad que el frente opositor llevara 3 candidatos distintos. ¿Qué hizo? En 24 horas modificó la ley de lema, prohibiendo los sublemas para el cargo del gobernador. ¿Se acuerdan de eso? En 24 horas cambió las leyes electorales. Entonces, digo, sí saca muchos votos, pero no podemos omitir del análisis las trampas permanentes que hacen de acuerdo que el hecho de tener mayoría en la legislatura se lo permite. De todos modos, yo digo, esto es un proceso político. Por eso es tan lindo el derecho, ¿vio? Porque echa la ley, echa la trampa. No hay fraude, pero la ley le permite, la ley sin ninguna duda, pero aparte este es un gobierno que aprieta a los ciudadanos. Pero esto te lo dice todo, y si ustedes hablan con cualquier empleado público, pregúntenle, díganle que ponga un me gusta en mi página, y a los 24, 48 horas después lo están llamando su superior a cuestionarle esto. Esto pasa todos los días, a mí me lo están contando todos los días esto. Ni hablar de que después conseguir un trabajo si ponen me gusta en la página de un candidato opositor. Entonces realmente han enrarecido tanto el clima político que hay una sociedad que tiene miedo. Y es un miedo que es justificado, pero lo que yo le estoy pidiendo a la sociedad es que en estas elecciones venzan su miedo, porque si no vencen el miedo, lo que viene es peor, ¿eh? Tenemos ahí lo que dijo, creo que le voy a complicar al productor, ¿no? Tenemos ahí a mano lo que dijo el gobernador con respecto a eso, al miedo. Sí, yo lo escuché también hace stand-up ahora, igual, parece que el Consejo del COVID dan cursos de stand-up y hacen chistes, y la verdad que me parece que no está el clima para chistes. Me parece que la pandemia es una situación muy extrema por sí misma como cuestión sanitaria y que en el caso de la provincia además ha causado un enorme padecimiento social. Nosotros tenemos personas, miles de personas que no han podido despedir a sus familiares. Las comunidades indígenas nos denunciaban que le entregaban los cuerpos en bolsas o en cajones cerrados sin darle explicaciones. Tenemos miles de ciudadanos que han quedado tirados al costado del camino o alejados de sus hogares. Entonces la verdad que me parece
que tendrían que mostrar un poco de respeto y empatía. Yo entiendo que ellos tienen toda su vida solucionada, que cuando ellos se enferman tienen un avión que los lleva a Buenos Aires, no se quedan acá en sus hospitales ni en sus centros de detención. Cuando ellos tienen que hacer aislamientos, los hacen en los hoteles de lujo o en sus propias casas, no los mandan a las escuelas como mandan a los miles de ciudadanos comunes. Entiendo que eso los aleja mucho de la realidad social, pero por lo menos que muestren un poco de respeto y empatía por el dolor que ha sufrido la sociedad. Estamos llegando al final de la charla. Si no llega a ser favorable las elecciones de las PASO, ¿igual va a seguir por la misma línea? Sí, por supuesto. Acá esto es una pelea de largo plazo y si hay algo que tenemos, el cuero duro para seguir dando la pelea y la convicción de que hay que transformar esta realidad. Pero yo tengo profunda confianza en la sociedad formoseña. Yo tengo profunda confianza. Hicimos apuesta acá. Vamos a ver qué sale. Sí, sí. Bueno, después cuéntenme. Me comprometo para después de las elecciones venir a que me cuenten, pero quiero ver los papelitos a ver qué pusieron. ¿No están ustedes haciendo encuestas, esas cosas? No, no mucho. La verdad es que las encuestas son un instrumento útil que a veces sirve para saber dónde hay que ajustar, pero lo cierto es que lo que... Pero hasta el momento, ¿qué dicen los números? ¿Venimos bien? A ver, venimos bien. Lo que es cierto que hay, y permitime en esto si... estamos terminando, que la sociedad entienda de la importancia de ir a votar y expresarse, por lo que quiera, pero que vayan a votar. Claro, porque usted sabe que nosotros acá, por ejemplo, internamente está esa discusión. Bueno, primero hay que saber que el voto en blanco es un voto al gobierno, ¿sí? El que vota en blanco, que está muy bien si quiere hacerlo, pero que sepa que es un voto para el gobierno. El que no va a votar también favorece al gobierno. Entonces, el voto acá tiene que ser el voto activo. O sea, la única forma de no favorecerlo es a votarlo a usted o a la doctora Nemes. El voto activo es el remedio para ponerle freno, porque acá el gobierno tiene que sentir de que la ciudadanía le dice basta a esto que están haciendo, que no queremos vivir como vivimos, que queremos vivir mejor. Después nosotros vamos a traerle nuestra propuesta alternativa que la vamos a empezar a construir después de estas elecciones. Pero ahora es el momento de decirle que no al gobierno. Es muy sencillo la elección. Es decirle, si está de acuerdo con las fiestas que organiza Alberto Fernández en Buenos Aires, que vote a los candidatos del modelo formoseño. Si está de acuerdo con la pérdida de calidad educativa, que vote a los candidatos del gobierno. Si está de acuerdo con las escuelas cerradas 18 meses, que vote a los candidatos del modelo formoseño. Si está de acuerdo con que no haya fábrica, que los campos estén vacíos, que las rutas estén rotas, ahí lo tiene a Fernández Patri. Él representa eso. Ahora, si quieren que empecemos a construir un futuro diferente, juntos por Formosa Libre nos comprometemos a armar un proyecto democrático y participativo donde vamos a poner en tela de juicio toda esta triste realidad y vamos a construir una sociedad distinta. Usted la cara de muchas cosas, está poniendo la cara por un proyecto muy ambicioso, quiero que sepa. Pero es que si no construimos el futuro, a ver, nuestros jóvenes se van, yo ando recorriendo, ayer me reuní con 5 jóvenes. Te digo porque después cuando no ocurra, no, es que le van a venir a preguntar. Va a depender de la sociedad que ocurra o no ocurra, no depende de mí. Los cambios sociales no los produce una persona, los cambios sociales los produce la sociedad. Yo mi trabajo como pretenso dirigente social es construir las herramientas y mostrar el camino. El primer paso lo hicimos, fue construir la herramienta, el Frente Juntos por una Formosa Libre, que es un frente amplio. Estoy haciendo mi trabajo, que es explicarle desde mi perspectiva a la sociedad cómo vemos el futuro. Ahora, el 12 de septiembre es la sociedad la que va a decidir cómo seguimos. Bien. Yo les pido... ¿Ya saben qué escuela va a votar usted? Yo normalmente votaba en no me acuerdo ahora el número, que está allá en calle de Fortín Yunca. Pero no sé si, como hubo algunos cambios de escuela, sí, la verdad que no verifiqué todavía. La 240, donde yo votaba. Pero como hubo cambio, ahora a lo mejor. Claro, por eso ahora la verdad que no chequeé todavía en qué escuela voto. Bien. Pero digo, la verdad es que la convocatoria es a la sociedad que reflexione en qué sociedad quiere vivir. Los que estén contentos con la sociedad que estamos viviendo, que lo voten al frente y al modelo formoseño. Quienes sueñen con vivir en una sociedad distinta, quienes quieren que sus hijos tengan la posibilidad de desarrollarse y quedarse a vivir en su provincia, que nos voten a nosotros. Vamos a trabajar para construir una Formosa distinta. Es como candidato a gobernador, vio. Claro, le iba a decir, rápido aprendió el doctor, ¿no?
Sí, un discurso bastante fuerte. Doctor, lo tenemos que despedir por el tiempo y porque no lo traiga más al doctor Lee. Apura todo el tiempo. ¿Qué le dijeron cuando le dijeron van a ir a hablar con Guillermo y Soraya? Imagino que no le dijeron cuidado con esto. No le dijeron nada. Por las dudas, la verdad que no me dijeron nada, pero de todos modos yo tampoco pregunto, porque a mí me gusta venir y contestar lo que sea, y me parece que el juego, el debate de ideas es lo que enriquece el sistema democrático. Lamentablemente ando hablando solo como loco malo, porque Fernández Patri tiene miedito a debatir, siempre tiene pretexto, problemas horarios. Debate igual con la doctora Neme, no deja de ser una interna. Sí, pero no, lo que pasa es que la verdad es que el modelo de confrontación acá es con el candidato del modelo formoseño, que es con quien a mí me interesa debatir, digamos, porque acá están los modelos antagónicos. Así que la verdad es que lamento, porque creo que hubiese sido un aporte a la calidad democrática. Pero bueno, no me extraña que no haya interés en contribuir a la calidad democrática de parte de los candidatos del modelo. Broche de oro, ¿usted hincha de River? No, de Boca. Bien. Listo. Por favor. No tenemos que despedir porque no hay nada más. Gracias, doctor. Gracias. Nosotros nos vamos y volvemos mañana viernes, el mejor día de la semana. Con todas las pilas y todas las informaciones, esto fue La Mañana Informativa. 2021. Buena temporada. Chau, chau.